Las luces de acá, perfecto. Bueno, el tema de los caminos inca indudablemente empiezan en el Cusco, ¿no? En la parte céntrica, ahora estamos en el centro histórico, empieza en lo que vendría a ser toda la parte periférica de la ciudad del Cusco, porque ahí estaban las aldeas. Estamos hablando de aldeas pre-incas e incas, ¿no? Y estas aldeas van a dar lugar a la construcción del centro histórico, es decir, de la arquitectura monumental, porque de dónde viene la mano de obra y dónde están asentados la población. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros son caminos en varias direcciones. Por decir, hay como 5 caminos al Antisuyo, 5 al Collasuyo, al Chinchaysuyo. Pero eso yo estoy diciendo se basa en la experiencia, ya que uno camina, no en base al libro. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, coger el libro y contrastar con la práctica, ¿no? El dato fáctico. En ese marco yo voy a pasar del frente del Cusco a Ollantaytambo, ¿no? Y esta es la llegada a Ollantaytambo por uno de los elementos arquitectónicos de alto nivel de desarrollo, cual era el sistema vial inca, y dentro del sistema vial inca la construcción de puentes, ¿no? Y estamos ahí justamente en uno de los puentes, digamos, emblemáticos que tenemos en Cusco, y que ese puente justamente da lugar para conectar la zona de Pachar, para conectar la zona de Ollantaytambo, y ahí es donde vamos a empezar a aproximarnos hacia la zona de Machu Picchu, porque todo esto está articulado, ya sea por la margen derecha del río Vilcanota o la margen izquierda, ¿no? Justamente acá ponemos, después del puente, el pueblo de Ollantaytambo, ¿no? Entonces ahí los caminantes van a ir, por ejemplo, ahí mi paisana está en dirección a Pumamarca, ¿no? En cambio el otro van a ir por la ruta del tren. La ruta del tren, ustedes saben que buena parte ha sido el camino inca, ¿no? Y una de las evidencias concretas, por ejemplo, la vamos a tener fundamentalmente en la zona que corresponde a Corihuaychina, ¿no? Entonces Vigan también entró ahí todavía por el camino inca, ¿no es cierto? Y después hizo el ferrocarril y se modificó todo este espacio. Entonces, por donde nosotros vamos caminando, vamos a encontrar de que hay una articulación, una relación siempre con el Cusco, ¿no es cierto? Y luego los siguientes lugares. Si ustedes han experimentado y están empezando a conocer, por ejemplo, cada qué tiempo existe un parador, un chasquihuasi, un tambo, una población, van a ver que hay un promedio entre 5 kilómetros y 7 kilómetros, ¿no? Y siempre es una regla casi. Entonces, eso es interesante porque la planificación para tener atención, ya sea para un descanso, abastecerse, o dejar un encargo, o dejar un producto, una herramienta, lo que pueda, siempre estaba debidamente planificado. Es una gran diferencia con lo pre-inca o inca, ¿no? Ya saben ustedes que lo inca pues la síntesis de todo, y en ese contexto es que vamos a nosotros ir observando estos elementos. Entonces aquí he traído este plan, ¿no? Que es el plan maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu, lo pueden ver ustedes en la web, ahí está disponible, el plan maestro 2015-2019, y ahí tenemos los caminos, y el que nos interesa hoy día es justamente lo que estamos hablando de esta zona, Tizcacucho, ¿no es cierto?, Corihuaychina. Este pequeño espacio, por ejemplo, que tenemos ahí, es lo que muy pocos visitantes, por ejemplo, van a transitar, ¿no? Debido a una población que ha interrumpido en la zona de Tizcacucho, pero sin embargo tenemos nosotros ahí bastante evidencia, ¿no? Entonces ahí tenemos un acercamiento, y justamente la ruta del tren es la ruta, ¿no es cierto?, del camino inca. Y para mí este camino inca, incluso que lo he marcado acá, es el camino realmente que llegaba a Machu Picchu por Piso de Valle, y el otro camino que va por el que conocemos, el camino inca tradicional, ¿no? Entonces, ¿bajo qué argumento? ¿No es cierto? El argumento es que tenemos los sitios ahí. Ustedes conocen Tizcacucho con todo un conjunto de evidencias arquitectónicas, y en el camino vamos a encontrar varios sitios, y Corihuaychina, ¿no es cierto?, como uno de los lugares más importantes, porque ahí estaba el otro puente inca, ¿no? Entonces tenemos el puente inca Ollantaytambo, el siguiente puente en Corihuaychina.
Pero entre ese espacio que les decía, entre Piscacucho y Corihuayrachina, tenemos Salapunco, ¿no es cierto? Piscacucho, ustedes han caminado por el sitio, ven por qué, ¿no es cierto? La arquitectura te dice por eso, porque tiene una arquitectura justamente así como la representación de Sacsayhuamán, los baluartes, igual, 5 esquinas, ¿no? Pero en quechua es Piscacucho. Y algunos, por las características que presenta hacia el norte, una entrada muy importante, le llaman Salapunco, ¿no? Entonces, pero luego tenemos Sol y Luna. ¿A qué le estamos llamando Sol y Luna? A las pinturas rupestres que están justamente a 100 metros de Salapunco, ¿no es cierto?, en la parte alta. Son pinturas rupestres hechas por los incas, no es pre-inca. Pero eso es muy interesante porque justamente son elementos de información, son marcadores de tiempo, no comunicadores. Te estás acercando a tal sitio, o esta es la ruta a tal lugar, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar en este lugar de Sol y Luna, van a encontrar en ahí una de las evidencias más fabulosas de la ingeniería hidráulica, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a la construcción de los canales, ¿no? Unos canales tipo acueducto, ¿no?, que están llevando por el interior, pero es una belleza de arquitectura, ¿no?, y que nosotros hemos tenido la suerte de caminarlo. Pero inmediatamente tenemos otro lugar ya un poquito más grande, que es el sitio de Canabamba, ¿no?, un lugar de control, de relación, de comunicación. Cuando uno está en Canabamba, tranquilamente puede ver el otro lado del río, ¿no?, y se puede comunicar con la gente que está ahí, pero eso es otra dirección, otros planes, otra finalidad, y por piso de valle más rápido para llegar a Machu Picchu. Inmediatamente tenemos ahí Rosaspata, ¿no es cierto?, y después de Rosaspata está Pinchaunillo, que es lo opuesto, y luego llegamos a Corihuayrachina. Corihuayrachina es uno de los lugares fabulosos en términos de arquitectura, en términos de ingeniería, ¿no? Y por supuesto la red vial, porque hay un trabajo que cuando uno empieza a hacer el análisis, entonces empieza inmediatamente a carburar y dice, esto es pura y alta ingeniería, ¿no? Porque todo el ensamble, la distancia del puente, el camino que va a continuar por la parte alta, por supuesto es el camino, ¿no? No tengo una imagen ahora, pero el camino, por ejemplo, en la fotografía de Inca está entrando por el camino Inca y se dirige hacia el puente. El ferrocarril creo que es más o menos en 1925, más o menos va a modificar, va a ser el túnel, pero el camino es por la parte superior. Y ese nombre no es cualquier casualidad tampoco de Corihuayrachina. Pero en términos de hablar, por ejemplo, del oro y todo eso, tienen que ustedes conocer de que el oro para los incas es un elemento ornamental muy importante, pero no era tan necesario ni era codiciado. Para ellos lo que era más valioso era el espondilus, y el espondilus que venía del norte, ¿no?, es decir, del Ecuador, y ahora hemos visto que la ruta no solamente es Ecuador, sino llega hasta Panamá, ¿no? Y eso lo pueden ustedes verificar. Les invito a que miren la página de la Smithsonian, del Instituto Smithsoniano 4, ¿no?, en Panamá, y van a poder ustedes ver la ruta del espondilus, ¿no? Es interesantísimo. En ese contexto es que llegamos a Corihuayrachina, y de Corihuayrachina vamos a continuar por el camino Inca. Entonces ustedes han visto en el tren o caminando que todo ese camino es pues un camino bien definido, ¿no es cierto? Para mí, yo digo un capañán, porque tiene las características. Porque ¿qué es un capañán? Un capañán no solamente es, digamos, la plataforma por la cual nos desplazamos, sino tiene un muro de sostenimiento y tiene un muro de protección en la parte alta. Y esa tiene todas esas características. Y cuando uno continúa por ese camino, va a llegar luego a otro lugar importantísimo, que es Torontoy. San Antonio de Torontoy es interesante, ¿no? Y el camino se pierde, dicen, no se pierde el camino, sino la línea férrea la destruyó. Y si ustedes miran, por ejemplo, este lugar de Sol y Luna, no era solamente esas pinturas, porque aparece en la parte baja todo un sistema escalonado de pinturas, y la roca, cuando la cortaron, la echaron hacia el río. En el río se ha encontrado mi colega Francisco Huarcaya, que es el jefe de Camino Inca. Él, por ejemplo, ha hecho todo el registro, y yo también he ido, hemos mirado, y entonces teníamos una pintura grande, muy representativa en contexto, y entonces se acaba el tema de simplemente Sol y Luna, ¿no? Porque el signo escalonado y todo es un marcador importantísimo para llegar a un lugar y para pasar a otro lugar.
¿no? Entonces las pinturas rupestres no solamente tenían, estaban plasmados por una razón, sino tenían varias funciones. Entonces, cuando llegamos a San Antonio de Torontoya, podemos ver nosotros una arquitectura fabulosa, ¿no es cierto?, con una distribución, el patrón inca bien definido. Hoy se tiene un problema siempre por la población local y a veces por población externa que está, digamos, modificando el sitio y que está perdiéndose, pero no le prestamos atención. Yo creo, por ejemplo, dentro de las políticas de transporte, por ejemplo, también el tren debiera de parar en San Antonio de Torontoya, ¿no? Es un lugar de parado obligatorio, porque el lugar nos va a presentarnos información valiosísima, ¿no? Entonces vuelvo a esta imagen, ¿no es cierto?, que es el kilómetro 82, en donde unos se van a irse en dirección oeste y otros van a continuar al norte, ¿no? Y al oeste vamos a tener este lugar importantísimo, ¿no?, que todos casi lo conocen como Patayac, ¿no? Pero en realidad los documentos de los siglos XVI y XVII refieren que este sitio se llama Entemarca, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar, se acerca por el puente, por Corihuayrachina, entonces ¿a dónde llegas? A Machuquente. Arriba, ¿qué cosa está? Huaynaquente, ¿no? Y entonces este sitio efectivamente era Entemarca, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite. Pero, ojo, ¿dónde está instalado todo esto? Cuando empezamos a mirar este río, por ejemplo, todos nos llaman el río Cusichaca, que llaman el río Salcantay, porque viene del Salcantay, ¿no? Exactamente, pasa por Pampacahuana y así sucesivamente va a bajar, y después es agua sagrada, ¿no? Pero no le prestan atención, nadie está haciendo un trabajo de mantenimiento, conservación. Entonces, no solamente el patrimonio es arqueológico, en este caso el patrimonio natural, por ejemplo, que tenemos en ahí, por la vegetación, por la quebrada en este caso, ¿no es cierto?, la configuración y la presencia del hombre. Estoy poniendo "y" porque no es, digamos, la más importante, sino que hay este balance, este equilibrio entre naturaleza y hombre. Entonces ahí podemos ver nosotros una de las obras fabulosas que hicieron los incas, ¿no? Y que por supuesto en esta zona tenemos también presencia preinca, ¿no? Lo que significa que todos estos espacios estaban siempre habitados por pequeños grupos locales que han estado a lo largo de todo el piso de valle, ¿no? Y cuando uno avanza llega hacia la zona de Machu Picchu y va a ver que de allí, cuando continúas a Santa Teresa, sigue habiendo, llegas aquí a Quillabamba, continúa y la selva sin lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juliano Zapata ha realizado trabajos de exploración en el piso del valle y ha encontrado mucha evidencia de ocupación de sociedades o grupos locales, ¿no? Entonces, esto es, digamos, uno de los detalles importantes en esta ruta, ¿no? Y luego, cuando seguimos viendo ya el camino, estamos aproximándonos hacia lo que es el sitio de Corihuayrachina y vamos a poder ver la presencia de andenes, ¿no? Este sistema de planimetría. Entonces, fíjense, esta es una vista súper interesante. Entonces, actualmente la gente se desplaza por acá, pero acá no hay camino inca. El camino inca era acá, ¿no? Porque en el cerro, en el río, por ejemplo, vamos a ver el sistema de andenes, otro andén, y acá estaba la plataforma hacia la parte alta, ¿no? Y uno entra y llega por este lado, ¿no es cierto?, el que unos van a utilizar y van a bajar por las gradas, ¿no? Y los otros se van a desplazarse simplemente al otro lado. Al fondo tenemos esta imagen muy bonita de Huaynaquente, ¿no es cierto?, y esto es Machuquente, ¿no? Hoy día, acá todo este eucalipto no nos permite ver en toda su integridad el conjunto arquitectónico, ¿no? Y si empezamos a mirar la cultura inca, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay un gran trabajo en cuanto se refiere a infraestructura agrícola. Ese es su potencial. Infraestructura agrícola, ¿no es cierto?, complementado, viendo de la mano con la infraestructura hidráulica. Esos son la mayor obra. ¿Por qué? Porque la producción era uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la sociedad inca, ¿no? Pero eso no es porque yo lo digo o algún investigador, sino la evidencia arqueológica fáctica en todos los lugares que estamos encontrando. Eso
nos dicen, ¿no? Se están dedicándose fundamentalmente a la agricultura, y una agricultura en todos los lugares. Esta quebrada, por ejemplo, puede ser un sitio difícil, era difícil, no, pero los incas que han hecho lo han transformado en toda una red, una infraestructura de andenes, de plataformas, ¿no es cierto? Fíjense, en acá cuando uno mira esta plataforma, acá al inicio con el río es 1 metro, conforme va subiendo unos 50, acá ya es 2 metros, acá 3 metros y acá 50 metros, ¿no? Entonces, hay un trabajo tremendo para realizar. Entonces, este es el área física de producción a gran escala, y esta parte produce muy poco, plantas ornamentales y algunas plantas menores, porque fundamentalmente es estructural, ¿no? Para proteger el río. El río siempre ha tenido cambios en el tiempo, ¿no? Y entonces ha generado destrucción, y los incas aprendieron eso, pero nosotros no aprendemos hasta ahora, ¿no? Por el contrario, ¿qué hemos hecho? Cambiar, deformar, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos va a llevarnos a una desgracia probablemente en el futuro. Hay una imagen antigua, por ejemplo, de Torontoy, del tipo de evidencia, ¿no es cierto?, de cómo es el sitio. Hay arquitectura fina y arquitectura también rústica, pero de esto lo que quiero rescatar es esto, ¿no? Estas excavaciones del colega Gallegos, que encontró un contexto de ofrendas muy importantes, y todito es eminentemente inca, ¿no? Entonces, los vasos, platos, ollas, un contexto fabuloso, ¿no? Pero la parte que quiero criticar, pues es una crítica, yo diría, académica, es de que los sitios no deben de descontextualizarse, ¿no? Tiene que haber, si bien es cierto, no se puede dejar, por ejemplo, digamos, las piezas originales, lo que podríamos dejar son réplicas. Los lugares tienen que ir cada vez enriqueciéndose y no perdiéndose. Y entonces es una falla desde mi profesión, desde la administración, que es cultura, por descontextualizar los sitios y luego no hacer nada. Si uno llega ahora a Torontoy, ¿qué es esto? Es un sitio con arquitectura nada más. Y no es un sitio con arquitectura, es un sitio en donde hay procesos de ocupación varios, un trabajo de tecnología constructiva importante, en donde hay arquitectura simple, arquitectura de juntas concertadas, de paramentos sedimentarios, ¿no es cierto?, paramentos poligonales, y uno empieza a ver esa lectura y se encuentra que cada uno pertenece a una fase, una etapa, ¿no? Y a ello se asocia todo este tipo de contextos. Claro, el sitio ha sido también vulnerado, ¿no? El sitio lo han huaqueado, como vulgarmente se conoce, pero hay algunos lugares en donde todavía se puede encontrar este tipo de características. Y esto continúa en el camino Inca por Piso de Valle. Estamos hablando del kilómetro 90.5, 91, si no me equivoco, ¿no? Y cuando uno sigue por la línea férrea, entonces va a avanzar un poco más y sabe que va a llegar a uno de los lugares importantes antes de este sitio, ¿no es cierto?, en donde está una grada en una sola piedra, ¿no? Ese es uno de los indicadores, por ejemplo, de la evidencia y la presencia de la continuidad del camino por Piso de Valle, ¿no? Inmediatamente vamos a seguir, pero al frente, ¿no es cierto?, en la margen izquierda vamos a llegar a este sitio que se llama Chachabamba, ¿no? Estos nombres de Chachabamba, por ejemplo, son nombres tardíos que les pusieron. No conocemos exactamente a ciencia cierta del nombre de la época inca, porque ustedes saben, no hay casi referencia. Sin embargo, el patrón arquitectónico que tenemos en ahí, estos edificios construidos con muro medianero, ¿no?, con ventanas, nichos, columnas en ahí, son los que van a darle una caracterización al lugar. En el espacio de Chachabamba nosotros tenemos un piso ecológico muy importante y muy particular a los de la parte alta, ¿no? Incluso cuando nosotros viajamos podemos mirar, ¿no es cierto?, y ver esos cambios entre lo que es Chachabamba o el lugar, digamos, más cercano, que es Choquesuizui, o subir a Villaiguaya y Intipala, ¿no? Entonces, estos lugares, su caracterización va a ser justamente por su ubicación, ¿no es cierto?, en el ambiente natural. Y es que los incas, ¿no?, como dice el maestro John Murra,
tuvieron un trabajo importantísimo en el manejo de pisos ecológicos. Y esto es lo que vamos a encontrar. Sin lugar a dudas, también el manejo del agua para este lugar es importantísimo, ¿no? Porque el agua es un elemento fundamental. Pero vamos a tener dos fuentes de agua, ¿no? Una fuente de agua que está viniendo de la parte alta y el río Vilcanota. El río Vilcanota, pues, es y será así hasta el día en que lo sequemos los hombres, el lugar, ¿no es cierto?, que hace que el valle sea sagrado y por donde pasa este famoso Vilcabamba, ¿no? Entonces ahí se pueden notarse los rasgos y también, ¿no es cierto?, el estado de ánimo de los visitantes, porque es un sitio agradable por demás, ¿no?, pequeño y muy acogedor, pero en donde también hay muchas todavía propuestas de investigación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto se refiere a las rocas labradas, ¿no es cierto?, hay unos que dicen que son mesas ceremoniales, hay otro que corresponde a una forma un tanto surrealista de un camélido, ¿no es cierto?, nos dicen una llama, y entonces hay un conjunto de elementos que hay que desarrollar. En realidad, estos sitios no han sido estudiados y consensuados en cuanto se refiere a los elementos que tiene este espacio, ¿no? Entonces, inmediatamente vamos a ver algunos lugares en la parte alta, ¿no?, que no es muy común, ¿no es cierto?, que no es muy común, pero cuando uno pasa a la zona de Torrepata, ¿no es cierto?, hay un lugar muy lindo, una belleza, que se llama Cantupata, ¿no? Eso es el camino que uno sigue para salir hacia la zona de Intipata, ¿no es cierto?, no Huiñahuayna, ¿no? Entonces, por la parte de atrás, y esto es un lugar fabuloso que hablaremos en otro momento, solamente de Cantupata, porque yo me he quedado muy impresionado cuando vi una escultura triangular y luego una plaza hundida triangular. Cantupata es una de las reservas patrimoniales que tiene Machu Picchu actualmente, ¿no? Y dentro de eso, cuando uno llega luego a Intipata, de Intipata puede continuar hacia Huiñahuayna y de Huiñahuayna hacia Machu Picchu. Entonces, ¿qué he querido resaltar en esta ruta? También estos dos lugares, ¿no?, Quillapata y Chascapata. Está justamente antes de llegar a 50 gradas, ¿no es cierto?, en la parte baja. Y ahí uno, cuando se aproxima, porque hay un muro con un vano tipo mirador, tipo puerta, vamos a utilizar ese término puerta, es un vano, y que está mirando a Choquesuizui. Exactamente. Entonces hay una comunicación con Choquesuizui. Y por ese lado, entonces, hay otros caminos que aún solamente hemos encontrado nosotros evidencias y no tenemos el trazo definido. Pero fíjense, para llegar a Machu Picchu solamente entre lo que es, ¿no es cierto?, Huiñahuayna, tenemos un sitio que no está dispuesto, acá el otro, y Chascapata, 3 lugares, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración los informes que Cultura tiene. Es verdad, no están en los planos aún bien promocionados, pero sí están referidos y podemos nosotros hacer un alto en ahí, descansar, para hablar de las evidencias en la parte baja. Pero también igual cuando uno está en dirección ya Machu Picchu, ¿no es cierto?, a la mano derecha está Chascapata y Quillapata hacia abajo, como que mire hidroeléctrica en el 107, y a la mano izquierda vamos a tener todavía algunos andenes y un camino en la parte superior, ¿no?, el camino tradicional. Entonces, en la siguiente imagen podemos mirar, ¿no?, ya el sitio de Huiñahuayna, que ya es bastante conocido. Sin embargo, ¿qué encontramos en el caso? ¿No es cierto? Encontramos dos elementos que ya les he referido: infraestructura agrícola y hidráulica. Esto es uno de los lugares fabulosos, bellos. Pero ¿cuál es la distancia que tienes con Machu Picchu? ¿No es cierto? Yo creo que no, es menos de 5 kilómetros. Es menos de una hora o una hora. ¿No es cierto? Algunos visitantes 1 hora 15 minutos, 1 hora y media. Entonces yo quiero enfatizar en esta parte. ¿Por qué? Porque muchos estamos dividiendo, ¿no es cierto? Estos trabajos en Intipata, perdón. Estamos dividiendo
a Machu Picchu como que fuera una unidad sola, y no funciona así. Machu Picchu funciona de manera articulada, ¿no es cierto?, con Villaiguayna, Inti-Pata, ¿no es cierto?, Machu Picchu, Templo de la Luna o la Gran Caverna, o sea, todo es unidad. Porque la gente se pregunta cuando llega siempre a Machu Picchu, y la zona agrícola, pero eso abastecía, efectivamente no abastecía. Pero si tienes a una hora un gran centro de producción, ¿no es cierto?, como es Villaiguayna, como es Inti-Pata, ¿no? Entonces, así sí tú solucionas tranquilamente toda tu necesidad y estás presto para realizar tu intercambio de productos, ¿no es cierto?, con otra región. Entonces, estos son unos lugares fabulosos, ¿no es cierto?, en términos de su presentación. Dos ángulos diferentes para mirar Villaiguayna. Entonces, por donde uno mira igual que Machu Picchu, es una belleza, ¿no? Y vamos a entrar a Machu Picchu, ¿no? Vamos a entrar a Machu Picchu y en este caso, por ejemplo, tenemos el primer plano levantado por el equipo de Kairam Bingham, y eso es lo que se veía, ¿no? Eso es, entre 1912 vas a ver, y en su porcentaje de la parte central, ¿no es cierto?, se veía la mitad de Machu Picchu. Y entonces, con el tiempo ha ido modificándose, sobre todo por las limpiezas y un conjunto de actividades para tener. Entonces, este primer plano es un dato interesante. ¿Por qué? Porque actualmente en el tema de la plaza principal de Machu Picchu, por ejemplo, estamos hablando de una escultura. Y no hay esa escultura en el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a esa escultura? Fue derrumbada antes que Bingham llegue, porque la evidencia está en el sitio, ¿no? Excavando se ha podido ver, y tiene, de acuerdo a los trabajos que el equipo de Machu Picchu de investigación ha expresado, es que tiene rasgos, ¿no es cierto?, de la obra del hombre, es decir, que han percutado, han tallado, hay evidencia. Eso es lo que encontramos para decir que eso es obra del hombre, porque si no tiene tallas, todo eso puede ser casualidad, un afloramiento, que por coincidencia tiene algo, ¿no? Entonces acá lo que encontramos es, ¿por qué pongo énfasis en este plano? Porque el equipo de Bingham trató de anotar todo aquello que era valioso, todo aquello que proporcionaba información, ¿no es cierto?, y el plano para que salga rico. Y entonces, un elemento tan importante como ese obelisco que estuviera en la plaza central, no se los hubiera ido nunca, ¿no? Entonces, lo que pasa, los niveles quizás estaban más arriba y no pudieron verlo, ¿no? Pero ahí está el lugar. Entonces, hay toda una literatura ya y una narrativa, ¿no es cierto?, en relación a ese elemento. Y cuando empezamos también ya a ver Machu Picchu, hemos venido, ¿no es cierto?, por la zona del Camino Inca, ¿no es cierto?, Camino Inca en la parte alta, por acá se ha entrado el camino, ¿no es cierto?, para llegar a Machu Picchu. Y vemos de que este es uno de los caminos, pero hay otro camino, ¿no es cierto?, que solo sube al cerro Machu Picchu. Este es Torrepata, y luego los otros caminos, uno que baja al río por acá, otro camino que baja por este lado, ¿no es cierto?, y los que van hacia el lado occidental, que son uno que está en dirección a la hidroeléctrica, el otro que es el puente Inca, ¿no es cierto?, y que nos va a llevarnos al sitio de Huayratambo, ¿no?, y así continuar en esa dirección. Esta es una imagen tomada en el año 2001, hace mucho tiempo, ¿no? El sitio es Apuyananti, ¿no? Y desde Yananti podemos mirar nosotros ahí la altura, la diferencia, ¿no? Estamos hablando de Machu Picchu, 2.500 metros, Cerro Machu Picchu 3.100, más o menos 3.080, y el Yananti como 3.500 más o menos. Entonces, se pueden mirarse las alturas, las variaciones, y al fondo todo Salcantay y la cadena de Vilcabamba. Entonces, esto es interesante porque te permite evaluar dónde está construido Machu Picchu, ¿no? Y no exactamente en una planicie, nada, sino en un lugar bien agreste, bien difícil. Tarea fundamental que encargaron era encuentren agua, ¿no? Y había que encontrar agua, porque el lugar debía ser este lugar
para que puedan evaluar y analizar, digamos, hacia los 4 puntos cardinales, la lectura con la conexión con el valle, la comunicación con las diferentes montañas, ver la salida del sol, ver la puesta del sol y por supuesto estar cerca del lago principal de esta zona, ¿no? Que es el Salcantay. Entonces hay un conjunto de elementos que tenemos nosotros que ir revisándolos, ¿no? Tenemos que ir revisando para tratar de entender. El Salcantay, sin lugar a dudas, es la montaña sagrada en la cual se dejaban las ofrendas de Capacoche, ¿no? Porque todas las montañas de nieve tienen. Acá en Cusco la montaña de nieve era el Pachatuzán, ¿no? Yo lo he visto al Pachatuzán casi hasta mis 30 años con nieve perpetua, entre comillas, ¿no? Y en los últimos 10 años el deshielo se ha dado y hoy día está todo descubierto. Y el sitio Huaquiao durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, ¿no? Entonces, casi 500, 600 años de huaqueo ha soportado, ¿no? Y quien va siempre encuentra que sea una laminilla de hoy. Entonces eso tenemos que mirar. Y acá, por supuesto, todas estas montañas eran montañas sagradas. ¿Por qué? En los libros casi no aparecen, pero el reporte, por ejemplo, en Yanantín hay arquitectura inca. Y yo puedo testimoniar porque he encontrado una clavija fina y he visto unos muros incas ahí, en la mitad del Yanantín, ¿no? Y la parte superior no la hemos podido explorar porque estaba con vegetación casi de 1,50 metros de altura. Con seguridad hay arquitectura ahí arriba. Pero luego miras también el Putucusi, y en el Putucusi hay evidencias de contextos funerarios. Se ha quedado la arquitectura funeraria, sus cimientos en el Putucusi. Y a Huaynapichu ni hablar. Entonces vas a tener que todas estas montañas que están alrededor eran lugares importantísimos para realizar sus actividades funerarias y otras más que aún no hemos podido, digamos, definir. En general se habla de Machu Picchu de contextos funerarios, pero no se dice qué tipo de ceremonias eran, ¿no? Sino dato que le. Una imagen interesante, porque como nuestro tema es caminos, el tema, por ejemplo, de los caminos, el camino que va a Huaynapichu, creo yo, y ahí discrepamos mucho con el doctor Astete, discrepamos con el equipo de José Bastante, porque yo no considero, por ejemplo, que este camino haya tenido esas características que ahora tiene, ¿no? Cuando el ferrocarril se está construyéndose, entonces Mando era el lugar de la estación, el lugar del llamado máquina, y a partir de ahí colocaron una orolla al frente, y la gente que quería visitar Machu Picchu, por ejemplo, venía por la parte de atrás, es decir, por la zona de Incaracay, entraba, ¿no es cierto? Y luego subía a la parte alta, llegaba a un lugar que yo le llamo Huacapuncu, ahora le llaman el Centro de Observación Astronómica, porque en la pared hay unos huecos que pueden divisarse el Yanantín, ese lugar. Y luego llegas a la Gran Caverna, que es un lugar de una arquitectura fabulosa. Entonces tienes un camino que baja, 2 caminos que vienen del río, ¿no es cierto? Y un camino para entrar hacia la Gran Caverna, ¿no? Entonces, si vienes de abajo, y si vas por la parte de arriba, ¿no es cierto?, es en dirección solo hasta el Huaynapichu, hasta acá. Porque ustedes que son conocedores de Machu Picchu, comparen los elementos líticos de la arquitectura, de las gradas, de los muros, y vean cuál es la fineza, el nivel de trabajo arquitectónico de Huaynapichu. Y van a encontrar que es de alta calidad. Y cuando empiezas a mirar este camino, te encuentras con elementos líticos rústicos, ¿no? Rústicos. Y camino rústico para entrar a la gran ciudad, a la gran Huaca, no corresponde. En cambio, en el otro caso, sí va a haber. Entonces, ya mostré en algunas imágenes anteriores, por ejemplo, de que acá en la garganta al fondo hay un camino con puentes mucho mejores, 3 veces más complicado que el puente Inca, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener todavía más que hablar, ¿no?, más información. Entonces, como pueden ver, hasta esta parte, por ejemplo,
Machu Picchu pues no está conocido y no es para generalizar las cosas, tenemos que seguir hablando. Acá hay unas imágenes interesantes, ¿no? Antiguas sobre Machu Picchu, y en acá quiero enfatizar, por ejemplo, en relación a esta gran ventana, ¿no? Que muy poco se habla de esa ventana, o ese páramo. Bingham le llamó la ventana de las siervas, ¿no? La imaginación era que había serpientes en la calle que pasaban de un huequito al otro huequito y ornamentales, pero en realidad por acá pasaban alambres de metal al otro extremo, a este lado. Entonces al otro lado van a ver que acá hay una cajuela y acá otra cajuela, y acá de hecho había una gran escultura. Ahí muchos hablan de la imagen del Pinchao, debió ser la imagen del Pinchao, y además cuando tú mides el ancho de ese elemento, que es casi 25 centímetros, entonces es el volumen que tenía, ¿no es cierto?, de ancho. Y de largo tienes para medir de este punto a este punto, ¿no? El ancho y la altura, y el equilibrio que guardaba. Entonces era un lugar para poner una estatua importante, ¿no? No sabemos qué forma, pero dice un Pinchao, si era Pinchao, una imagen bíblica, ¿no es cierto?, el niño de oro que representa al Dios oro. Entonces, este es el espacio que hay que seguir investigando, ¿no? Ese es un dato interesante, porque cuando los incas se fueron, creo yo que la acción inmediata fue quitar los elementos de amarre en acá, igual acá, y eso lo ofrendaron. Y lo he encontrado en otro recinto acá arriba. En otra charla nos encontraremos y conversaremos ampliamente, ¿no? Entonces, este es el vano, y acá están esas cajuelas y acá, ¿no? Y donde hemos acabado nosotros es acá arriba. Entonces, todo eso trajeron para ofrendarlo, pero acá arriba. Estas son fotografías de la web, ¿ya? Ahí pueden entrar en la página de National Geographic, pueden entrar en las páginas de Martín Chambi, entrar en la página de Tecnología Luciana, ¿no es cierto? O sea, y van a tener unas lindas fotos, así que no es ningún secreto, ninguna novedad estas fotos. Solamente buceen un poquito y háganse del vuestro material para que no repitan lo que dijo Alfredo, lo que dijo Jorge, o lo que dijo Leilis, ¿no? Sino empiecen a preparar cada uno su material y empiecen a construir su discurso, ¿no? Un discurso que venga de la mano con la investigación arqueológica, más con la investigación de todas las otras ciencias, o sea, fundamentada en la ciencia, ¿no? Entonces es una responsabilidad de la juventud, ¿no? Fíjense estas imágenes, ¿no es cierto? Entonces son valiosísimas, porque pueden ver de que todo esto ha sido, ¿no es cierto?, reconstruido acá arriba o restituido. Esta otra imagen, ¿no?, que nos muestra, por ejemplo, acá que hay un muro, y esto ha sido también modificada. Acá también podemos ver su hastiado, ¿no es cierto?, el otro lo ha colapsado. Esta es una linda imagen, ¿no? Es una imagen que nos permite ver el templo principal, ¿no es cierto?, 3 ventanas, todos los elementos en este espacio. Entonces, nosotros, por ejemplo, Okinawa dice, ¿dónde están estos elementos? ¿Dónde están estos elementos? Estos elementos, ¿no es cierto? Y este recinto, ¿hasta dónde estaba colapsado? ¿No? Entonces, la imagen sola es un tema excelente para poder tomar conocimiento de este sector, ¿no? Entonces, estoy dándoles algunas pastillitas para que vean, y entonces no repitan que alguien dijo en Nike, Alfredo Comontoya estaba ahí, ¿no? Entonces, volvemos a esta imagen, y en la imagen pueden ver ustedes lo que les decía, ¿no? Acá falta la piedra, se completa la piedra, y entonces tienes recién ahí los niveles, ¿no? 3 niveles. Entonces 3 niveles está acá, miren, 1, 2 y 3. Igual acá 1, 2 y acá 3. Entonces fíjense, cuando buscan chacanas y no sé qué, buscan en sitios equivocados.
Acá está la evidencia. Pero además estaba asociado a todo este elemento de culto, ¿no es cierto? Probablemente punchado, porque lo que se tenía en el interior era una cosa fabulosa, ¿no? Más imágenes, ¿no es cierto? Fíjense, morteros, el nivel de colapso de esta arquitectura y que después fue devuelto, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de conservación que se ha hecho es un trabajo titánico, ¿no? Que hay que mirarlo, yo creo, positivamente siempre y no negativamente. Algunos quieren encontrarle defectos, más que encontrarle defectos, contribuyamos a que esto cada vez se gestione mejor, ¿no? En esa época que se podía subir a los muros, claro, ¿quién no va a estar ahí arriba? Se abajo están esperando 50 guerrones. ¿No? Entonces, fíjense, a Machu Picchu hay que mirarlo así, o sea, hacer una introspección y verlo, por ejemplo, cómo los incas lo tuvieron y después del abandono, ¿no es cierto? 500 años casi después, cómo se encontró y lo que tenemos ahora. Entonces, yo creo que esa línea del tiempo vale la pena hacerla, ¿no? Y cuando hace una línea del tiempo, entonces coge mayor valoración, tiene mayor fundamento, ¿no? Y ahí podemos ver los procesos de conservación. Algunas veces en una charla, por ejemplo, no les he dicho que es Machu Picchu y les he preguntado y no me respondieron. Claro, en esa situación a veces es difícil decir, ¿no? Yo le quité hasta acá. ¿Qué sitio es? Ninguno me dijo Machu Picchu. Entonces, fíjense esta foto, ¿no es cierto? Una foto de la época de los trabajos entre 1911 y 1915 y luego fotos que son posteriores al 30, ¿no? Y después fotografías de los 60. Y entonces esta es una lectura de Machu Picchu importantísima. Y volviendo al tema de los caminos, acá hemos encontrado nosotros también un camino. Cuando van ustedes a Intihuatana, hay unas escaleritas, ¿no? Sí. Esas escaleritas continuaban hasta esta parte y ahí se pierden. Claro, antes no podíamos explicar, es que sucedió un colapso de varios andenes y plataformas, ¿no? Entonces es una zona que fuertemente fue dañada. Y cuando bajamos con las cuerdas se encontró solamente un segmento, el camino debía de continuar. Pero luego tenemos aquel otro camino, ¿no? Este es el templo principal y por acá el caminito que va hacia la parte baja. Es uno de los caminos, digamos, más conservados, ¿no es cierto? Y que está en dirección hacia Iloleto. Lo hemos seguido casi hasta llegar a las faldas del Cerro Machu Picchu, pero ahí se pierde porque hay demasiado escombro, producto de derrumbes y derrumbes que cada año hay en la zona, ¿no? Esta es una imagen muy bonita, ¿no? Entonces, para que ustedes, por ejemplo, tengan, miren, acá hay un pisonay y acá otro pisonay. Entonces, en acá, lo que hacían los señores dedicados a la textilaria, corrían pues la lana de acá allá, ¿no? Y entonces hacían su urdimbre, ¿no? Y luego sacaban, ahí tejían. Entonces, tenemos un dato que todavía está en vida, el señor Antolín Vaca era uno de los tejedores, ¿no? Y Antolín, sus productos luego ponían acá, ¿no? Y se vendían, ¿no? Una época bien difícil. Pero luego este salió y este se quedó. ¿No es cierto? Es más o menos una data entre 1975 al 68. Esa es la edad que tiene ese pisonay que está en la casa, ¿no? Pero Antolín, ¿por qué estarían acá? ¿No? Él siempre ha tenido buen olfato. Acá hay órganos, ¿no? Es el único lugar donde se ha encontrado oro. Es el brazalete de oro, ¿no es cierto? Pero dentro de un muro que está acá enterrado, a 1 metro de profundidad, ¿no? Ese muro, que es un muro estructural, ¿no es cierto? Para que este espacio, toda esa tierra, no empuje directo acá y colapse. En cambio, con este muro estructural, entonces esto se hace más sólido.
Y de ese tipo de muros hay en varios lugares de Machu Picchu. Alfredo Valencia dice que más o menos el 40% de la arquitectura de Machu Picchu no se ve, todo está a nivel de cimientos y soterrado, ¿no? Y creo que tiene mucha razón, porque el trabajo estructural para mantener eso fue tremendo. Ya esta es una imagen, ¿no?, del año 2005, 2006, creo que es la imagen, ¿no? Esta es una imagen que hicimos para el Museo del Sitio. Si vamos a esa Machu Picchu, al Museo del Sitio, tiene esta imagen. Es una imagen tomada desde el Machu Picchu, ¿no? En esa época yo estaba ahí. Y acá puse mi pisón ahí, queriendo hacer como Antonín Vaca, ¿no? Pero lamentablemente se enteraron que era mío y ordenaron que lo boten. No, si no es perdido un pisón ahí con este pisón. Entonces, en esta arquitectura ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ese equilibrio, pero también lo que se ve es el proceso constructivo, ¿no? Todo este espacio está construyéndose, fíjense. Este lado está en proceso de construcción. Y entonces a veces no podemos en nuestras explicaciones ser concluyentes en razón a Machu Picchu, sino lo que tenemos que dar son, ¿no es cierto?, posibilidades, algunos alcances. Pero si alguien quiere decir cuántos vivieron, cuántos estuvieron, el proceso de construcción, ¿qué edad puede ser? ¿No es cierto? Esto lo vean en el mono. ¿Cuántos están trabajando en él? Y esos tantos que trabajan, ¿de dónde vienen? ¿No es cierto? Muy pocos son cusqueños, la mayor parte son de Lima, ¿no?, que la empresa trae. Y entonces en acá también había mucha mano que venía incluso del altiplano y venía de la costa. Y es por eso que durante las investigaciones arqueológicas encontramos cerámica chinú, encontramos cerámica inca, pacajes, que viene del altiplano, ¿no? Y tenemos cerámica inca del Cusco y cerámica inca del Valle, ¿no? Entonces eso pues nos da una lectura de información amplia, ¿no? Bueno, ahí estamos en el lugar de origen del agua de Machu Picchu, que siempre lo voy a poner, lo hablaré y creo que todos tenemos que hablar del agua. Y me acordé del agua. Entonces, este sitio, que hasta ahora seguimos discutiendo varios, ¿no? Y decimos, ¿cómo? Si esta es la única fuente de agua de Machu Picchu, ¿con eso puedes construir? Claro, los geólogos, el equipo de Alfredo Valencia Segarra, el doctor, y Ken Wright, ¿no es cierto?, con Wright Weather Engineers han hecho un estudio, han hecho estudios de geohidrología y han encontrado una especie de reservorio atrás, pero sobre todo desde la parte alta de los cerros, la infiltración por galerías naturales, como a este lugar abastece permanentemente. Hoy en Machu Picchu tenemos nosotros una precipitación que ha disminuido quizás a menos, siquiera la mitad. Entonces, hoy día no hay tanta precipitación como antes. Pero ¿cómo sabemos nosotros eso? En el libro de Alfredo Valencia, Machu Picchu, la obra de la ingeniería civil, hay unos textos interesantes que son de Thompson y el trabajo en relación al nevado del Quilcaya, ¿no? El Quilcaya está en Canchis, ¿no es cierto? Y en ahí se han hecho estudios de ese nevado, los cortes, etcétera, y la información que nos proporcionan justamente es de que las precipitaciones eran casi 2.000 milímetros, ¿no es cierto?, a lo que tenemos ahora. Entonces, esos datos nos están proporcionando, ¿no? Yo les invito a que vean esos cuadros, y en esos cuadros van a ver ustedes desde el año 1350 cómo era la precipitación. Tenemos creo hasta el año casi 1990. Y eso es un dato interesante porque nos está diciendo entonces cómo era el clima, ¿no? Y todo en base. Entonces el agua que se tenía acá era en cantidad. Es un canal que llevaba permanentemente el agua, ¿no es cierto? Es decir, hoy día el agua puede ir despacito, en esa época fluía. Pero además, como llovía bastante, entonces para eso se hizo la cantidad de sistemas de drenaje que tiene Machu Picchu.
son drenajes para evacuar aguas pluviales, ¿no es cierto? En cambio, para abastecimiento, un solo canal. Y eso es interesante, ¿no es cierto? Y luego pasa por las 16 fuentes, ¿no? Ese es el canalito, fíjense. El canalito está hundido, seco, y el agua lleva por este tubito. ¿No es cierto? Acá es el ingeniero Yuri Pinares, el equipo, con él hicimos un trabajo. Cuando yo estaba ahí iba a intervenir eso y levantarlo y ponerlo en valor, porque el agua se pierde. ¿No es cierto? Porque este tubito llevaba a una de las cositas que tiene el hotel y el otro hacia el monumento, ¿no? Entonces, para que vean, entonces no tenemos agua del lugar de origen, ahora tenemos agua intubada de otro sitio, ¿no? Entonces es la trayectoria del agua, San Troy Lodge, la espalda, ahí está el canal, y así un canal recto que entra ahí, y luego las 16 fuentes, y otra vez al fondo. Y abajo encontró otras fuentes, y esas fuentes también con agua subterránea. Parece ser que es todo una red, ¿no? Interesantísimas. Y acá, ¿no es cierto?, salimos del espacio del Cóndor, y justamente hay un camino, ¿no? Es el camino que entra por ahí, ¿no es cierto?, hasta la parte baja. Y luego, en esta parte que es el sector industrial, otro camino, también igual que llegó, y luego se encuentra en esto hacia la parte baja. Entonces vamos por 5 grupos hasta el río. La pregunta es, ¿para qué? ¿A los grupos de andenes nada más? No, era un camino de salida. Porque al final lo que hemos encontrado en el río son evidencias de anclajes de puente, ¿no? Ahí había un puente inca también, ¿no? Entonces vamos a considerar eso para poder caminar. Entonces yo creo que un día tendremos una visita ahí, bajar al río y mirar todas estas evidencias, ¿no? Entonces en el año 2001 excavé en este lugar, ¿no? Perdón. En este lugar, es un lugar muy especial, es una de las tumbas más representativas dentro de la evidencia arquitectónica del monumento, porque la otra está en la parte alta, ¿no? Acá en el camino. Pero esta es la que está acá. Y acá hemos encontrado 3 contextos funerarios, de una mujer de élite acá y su servicio acá, 2. Pero el lugar fue guaqueado, debió haber 5 siquiera. Pero ojo en este detallito. Este es un murito de un recinto pequeño. Ya es un recinto pequeño. Cuando están en allá, nadie le presta atención. Pero este es un lugar valioso para mí. Si bien es cierto, acá estaban los entierros, en este espacio estaba su servicio permanente, ¿no? O sea, había una persona. ¿Por qué? Cuando acabamos acá encontramos 2 arícolas con sus tapitas de fierro, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía el hombre ahí? En determinada época que ellos sabían, entonces seguía echando las ofrendas, ¿no? Echando la chiquita, ¿no es cierto?, haciendo todos los elementos, es decir, la atención a los ancestros. Porque pasaba en el Cusco, ¿no es cierto? En Casana estaban atendiendo, ¿no es cierto?, a las momias de los incas. Y esa tradición, ese patrón, se daba en todos los sitios del reino. Y por lo tanto en acá también. Pero acá tenemos pues esta evidencia, ¿no? La arquitectura y más. Entonces, por toda esta parte, ¿no? Algunos lo recuerdan todo y no se ha puesto, digamos, en un valor como debiera ser. Falta información. Muy poco a veces se habla de este sitio, ¿no? La gente está acelerada. Ahora que han cambiado los circuitos, quizás se está utilizándose más. Pero entonces esto es valioso. ¿Por qué? La gente viene acá por el caminito que está y viene y siempre deja su ofrenda, ¿ya? Deja su ofrenda y se va por el camino. En arriba es igual. La gente que llega deja su ofrenda, la gente que sale deja su ofrenda. ¿Y pero qué es la ofrenda, no? No siempre es todo material, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un poquito de agua es una ofrenda, un poco de chicha es una ofrenda, un aliento profundo es más valioso, es una ofrenda, ¿no es cierto? Un bollo de coca es una ofrenda de cacho, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos tenemos que ir ponderándolos. Entonces, fíjense, la tumba de arriba está en el camino, igual, y esta también está en el camino. Haces tu ofrenda llegando, saliendo, y luego por el camino te vas hasta el río y cruzas el puente, ¿no? Entonces, es lo que les hablaba del obelisco. Fíjense,
excavaciones, ¿no? Antes acá también se hizo una excavación para mirar, no dio mayor dato, elementos líticos del trabajo, se vio las características de toda esta área, ¿no es cierto? Y yo tuve la suerte de excavar todo esto y esto, y me quedé impresionado, ¿no? Mi maestro, que en paz descanse, no me canso yo de contar esto porque fue interesante, porque el día subí yo a las 11 de la mañana a visitarlo al Tambo, porque ahí estaba acabando el doctor Valencia, y le dije, ¿qué tal? Y Alfredo Valencia me dijo, mira Alfredito, tocayo, acá en esta zona del Tambo estamos comprobando de que los incas no ocuparon esto. Mira, él encontró apenas un cuarcito, no significa casi nada. Creo que Machu Picchu no estaba ocupado, ¿no? Entonces nos fuimos a almorzar y después de almorzar yo le invité al postre, ¿no? Le dije, vale, le invito al postre, quería recordar, no en el monumento, pero no se come, pero igual yo le invito. Entonces le traje acá y le mostré que todo este recinto estaba lleno de fragmentos de cerámica, lleno, ¿no? Igual este. Y entonces le digo, ¿qué piensa, doctor? Me dice, esto cambia totalmente las opiniones. Están en un proceso de construcción, pero ese proceso de construcción no les inhibe, no les corta, por ejemplo, de seguir teniendo su práctica, su vida cotidiana, de tener sus fiestas, de tener sus ofrendas, ¿no? Siguen haciéndolas. Y entonces encontramos pues acá arriba los vasos rotos, platos rotos, igual acá. Pero otro detalle valioso también es esto. Mucha gente no lo quiere ver en acá, pero esto es una pequeña plataforma de 3x3 o 3x2, pero no recuerdo exactamente. Pero tiene 3 granitas acá, 1, 2 y 3 acá. Este era un pequeño usno temprano. Y el usno tardío se está construyendo. Claro, como en cualquier sitio, ¿no? Cuando inicias un trabajo, ¿qué tienes? Siempre tienes los lugares, ¿no es cierto?, para las ceremonias, tu dormitorio, tu cocinita, precario, hasta que termina la obra. Cuando termina la obra se va a modificarse. Y estas son las evidencias del Machu Picchu temprano, ¿no?, de los primeros arreglos. Es un tema que nadie lo dice, no, yo lo estoy planteando, ojalá pueda escribirlo pronto, ¿no es cierto? Hay un amigo que ya me amenazó y me ha dicho, de tus propias palabras lo estoy escribiendo, quiero que me lo certifiques. Entonces, vamos a ver. Entonces, toda esta información hay que utilizar, ¿no? Esta información. La pregunta es, ¿cuántos tienen acceso a esa información? Casi nadie, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué nos invita a eso? A saber tocar las puertas. Pero también a aplicar lo que el mundo andino hacía, ¿no es cierto? Practicar la reciprocidad. El doctor Chávez Bayón decía, me das, te doy, me das, te doy. No sean mal pensados, estamos hablando de ciencia, ¿no? Entonces fíjense, acá está esa granita, acá 1, 2, 3, es este espacito, ¿no? Entonces van a tener que ir evaluando, y el usno que está construyéndose. Entonces hay muchas cosas en relación al usno también, ¿no? Quieren ver un usno bajo un solo patrón, y no hay un solo patrón. ¿No es cierto? Ustedes que son viajeros han visto usnos de todo tamaño, de todo tipo, ¿no? El usno de Huayna quizás es el más impresionante, ¿no? Con sus pedinos, su escalinata, el más grande, casi de 45 metros de largo, la mitad de una cancha de fútbol, ¿no? El de Vilcashuamán, otra joya. Y así hay una cantidad de usos que tienen características diferentes. Y este es uno de ellos, ¿no? Pero estaba en proceso, porque estos son ya las caras ya percutadas, bien logradas, hasta con aplicaciones parece. Y el otro lado que recién se está trabajando. Entonces, estamos frente a muchas evidencias del proceso constructivo. Y entonces cuando alguien le quiere atribuir de que Machu Picchu era de Pachacútec, etcétera, pues no encaja, ¿no? Que ordenó que se continúen los trabajos, sí,
Pero su padre ordenó, sí, y su ancestro, sí, y hasta el último gobernante, porque no se acabó. Entonces tenemos que ir manejando la información y seguir investigando y investigando. ¿No? Yo sigo pegado en el tema Machu Picchu, ojalá pues podamos sacar algo más adelante, ¿no? Y ese es el lugar que les decía del cementerio. Está un lugar interesante, porque acá estaba la tumba principal y acá los otros elementos, ¿no? Entonces todo este espacio lleno de ofrendas. Pero miren estas características, este tipo de evidencias. Esto es interesante, ¿no? Acá que dicen estos, hay unos cerritos, ¿no? Esos cerritos que parecen el Yananti, creo dicen, y no sé qué ser. Pero eso se cae cuando les muestro con el muro. Ahí hay un muro, ¿qué cosa es? No son cerritos, son cajuelas. Entonces esa fotografía está ahí con el muro. Entonces han sacado el muro y han dejado las cajuelas y curiosamente se parece, ¿no? Pero no es la verdad. Entonces eso tenemos que ir evaluando. En este espacio, justo detrás de esto, también se ha excavado. Es el lugar donde se encontró una escultura de plata, ¿no es cierto? Interesante, de casi 9 centímetros, trabajado por Julio Maza. Y Julio Maza ha escrito su informe con el espécimen. Y ahora no hay. ¿No es cierto? Es increíble. Entonces, no tenemos todos los elementos, por ejemplo, para poder seguir analizando y evaluando. Pero hay un detalle, como es plata, y cuando uno da la vuelta por todo este lado, son talleres de metalurgia, talleres en donde se ha encontrado bronce en proceso de trabajo, perdón, cobre, bronce, plata en proceso de trabajo. Entonces, no se equivocan cuando dicen que este es el sector industrial. Quizás muy occidental el término, pero sí era un espacio para trabajar la plata, para trabajar los metales. Un lugar muy, muy interesante. Ahí están los contextos, ¿no es cierto?, que se encontró. Vamos a pasar, creo que ya no excedimos el tiempo. Este es el ajuar de la doncella, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención son las agujas, el crochet, ¿no es cierto?, y estos prendedores, ¿no?, de diferentes tamaños, claro, para amarrar las diferentes prendas que llevan las mujeres, porque estos no son de varones, ¿no? Tampoco es de un cirujano, espejo, peine, todo eso, la cuarta de una dama, ¿no? Y esa es la cerámica fina que la acompañaba. Y este ladito es interesante porque esto llevamos al laboratorio para análisis y es fibra de vicuña, ¿no? Entonces hemos hecho los dibujos, los cortes, la disposición de todos los elementos. Y esta imagen me gusta porque acá están estos contextos y acá había otro contexto, estaba guaqueado, y acá otro contexto también guaqueado. Entonces fíjense, todo este espacio estaban los entierros y acá no, porque no tiene protección. El punto de goteo llegaba acá, entonces estaba protegido. Ahí está el análisis que le hacemos. Por eso les digo, tienen que ir a los documentos, porque en los documentos están los detalles. Miren, asociación, fragmentos de textiles y cuenta de esponjas, tipo alpaca y vicuña, carácter orgánico, bueno, regular, malo, ¿no es cierto? ¿Qué más hay? ¿No es cierto? La corrosión, su estado de conservación. Entonces, solamente de leer estas hojas de los reportes de análisis, te da pues nuevos datos para que puedas seguir avanzando, ¿no? Esto ya lo conocen, proyecto es de la colección Bingham que se ha recogido. Yo tengo esto que me he sacado de Bingham, pero también era miembro para recibir todo esto, tener la oportunidad de recepcionar, ¿no? Entonces, ¿quiénes hablan de esto? ¿A quién le van a dejar peso? Porque nadie habla de la cerámica, de sus características, de sus formas, cuando todo está disponible, ¿no? Y estos son todos los espacios ceremoniales de Machu Picchu que tienen que ver con los caminos y los arcos, todos. No hay uno que no tenga ese carácter, ¿no? Esta fotografía interesante, ¿no es cierto?, cuando era Machu Picchu así estaba deforestado, que han pasado etapas de deforestación en Machu Picchu, varias de manera natural,
otros exprofesamente creados por los trabajos, ¿no? Ya pueden mirar, por ejemplo, la evolución de este camino, miren cómo se veía todo, ¿no? El trabajo del personal, las viviendas del personal, la construcción del hotel, ¿no? Y todo lo que ha generado los cambios. Lo lindo es ver la muralla, ¿no? Todo murallado, ¿no? Y eso va por este lado y va hasta el río. Por el otro lado también está la parte del río. Entonces, esa imagen, por ejemplo, es un documento fabuloso porque es fácil de leer, ¿no? Y entonces también ves la carretera Cairo-Pinga, ¿no es cierto? Y todos estos lugares con piedras donde se han encontrado entierros, acá en la parte baja. Entonces, lo que nos dice también, vamos a ver el cementerio de la gente común, estaba en todas las faldas, tanto al este como al oeste, ¿no? Y cuando hicieron la carretera, ¿encontraron o no? Claro que encontraron entierros. ¿Les reportaron o no? Pero siempre, nunca, ¿no? Entonces, estas imágenes son documentos así fabulosos para tener, pues, un análisis, una evaluación de acuerdo a los clientes también, ¿no? De acuerdo a con quien estén conversando. Porque hay gente, por ejemplo, que quiere ver el proceso de desarrollo económico de Machu Picchu y acá está. Así es. O quieren ver cómo trabajar el personal, acá sí está, ¿no? Cómo vivían. Entonces dejamos ese plano que corresponde al 68 y luego tenemos este plano que hicimos en el 2004, ya esto con estación total, ¿no? Ya desde Huayna Picchu hasta el Templo de la Luna, ¿no? Y lo que les decía, esos caminos, por ejemplo, fíjense la muralla, el camino, al primer grupo, conecta con otro grupo y a la parte. Esta es una foto con drone, en donde se puede ver de diferente forma Machu Picchu, ¿no? Es una vista aérea, entonces ahí tenemos algunos acercamientos. Fíjense, lo que les decía, miren, en Huayna Picchu, en Intihuatana, todo esto ha sido reconstruido, porque esto colapsó. Y al colapsar justamente se llevó, afectó y después se ha hecho este trabajo y recién pues se recuperó, ¿no? Es un sitio con muchos problemas, ¿no? Y acá está el uso, fíjense, falta ese muro, estaba en proceso. Y ahí entonces podemos mirar la cancha inca, ¿no? Fíjense cómo es la cancha inca, las características, un recinto, otro recinto acá y otro recinto acá, ¿no? Y este, 4 recintos. Pero hay otra cancha, ¿no es cierto?, en donde está conectada y articulada, ¿no es cierto?, los 2 recintos y acá 4 recintos, ¿no? En este lado solamente 3 recintos. Entonces no hay una unidad, ¿no es cierto?, no es del todo igual. Incluso hablamos de las 3 portadas, ¿no es cierto?, 1, 2, 3. Y cuando miras las características son diferentes, ¿no? Y acá otro también diferente, ¿no? Y entonces ahí se puede ver ese pequeño espacio ceremonial que les he dicho. Se puede mirar todo el brazo como es, los ángulos, fíjense toda esta configuración, ¿no es cierto? El famoso, las 3 esquinas, las 4 esquinas, las 5 esquinas, 6 esquinas, es un patrón de construcción para darle estabilidad estructural, ¿no? Otra imagen más que nos permite tener un panorama. Y cuando quitábamos la vegetación para trabajar, todo es roca, ¿no? Todo es granito, ¿no es cierto? Y poco suelo ahí. En ese poco suelo desarrolla toda esta flora, ¿no? Por eso que hay que cuidarlo, porque demora mucho tiempo en recuperarse. Una imagen desde otro camino importante que es el Lago Machu Picchu. La imagen no está muy buena, pero permite mirar, ¿no es cierto?, el caballo, ¿no es cierto?, cómo circunda, que juega un rol importantísimo en Machu Picchu, el Tutucusi acá con sus estructuras hacia este es el norte, al noreste, ¿no? Y por supuesto Huayna Picchu igual. Esta imagen no está muy buena, pero ayuda, ¿no? Cada momento es totalmente diferente en Machu Picchu, eso hace que sea fabuloso, ¿no?
Creo que es todo.